Llegó a los judíos, y cuando llegó ese evangelio a los judíos, ellos lo rechazaron. Empezó la persecución, y cuando comenzó esa persecución, el evangelio llegó a los samaritanos. Y los samaritanos era una mezcla entre judíos y ¿quién? Y gentiles. Y ellos también recibieron el evangelio. Pero el capítulo 10 de Hechos registra cómo la salvación llegó a los gentiles. Después de 10 años de Pentecostés, llega el evangelio de salvación a los gentiles. Es extraño porque nuestro Señor Jesucristo le había ordenado a sus discípulos que fueran por todas las naciones llevando el evangelio. Uno podía pensar por qué no comenzaron con las ciudades paganas, pero Dios tiene un orden, y aquí hemos visto que primero Dios abrió la puerta al evangelio a los judíos, y por medio de ¿quién? De Pedro. También abrió la puerta a los samaritanos, y ahora Pedro abre la puerta al evangelio a los gentiles. Y en Gálatas 3, 27 y 28 nos dice, ¿quién lo tiene? ¿Quién la busca? Gálatas 3, 27 y 28 nos dice algo importante, que acá en el capítulo 10 lo vamos a ver. Gálatas 3 del 27 y 28, no lo puse, ¿cierto? ¿Quién dijo yo? Ahí está en pantalla. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas resume algo que los judíos no habían comprendido. Ellos pensaban que el evangelio era únicamente exclusivo para ellos, y Dios empezó a ir invitando a más. Los primeros fueron los samaritanos y ahora los gentiles. Ellos pensaban que eran únicos y exclusivos. Sí, recordemos que ¿quién es el pueblo de Dios? Los judíos, Israel. Mas nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, recibimos esa invitación. Y aquí vemos cómo se está incrementando o se está haciendo la invitación. Pero esta invitación llegó a un hombre que era Cornelio. Era un centurión. Un centurión era aquella persona que era romano, del ejército romano, y él tenía 10 hombres a su cargo. Y aquí nos va a mostrar que ese cinturón tenía la compañía llamada La Italiana. Dicen que tenía 600 hombres. Y recuerden que un centurión era como menospreciado por los judíos, porque ellos iban a favor de los romanos. Pero ese centurión Cornelio ya había conocido o había simpatizado con el judaísmo. No era 100%, era simpatizante. Él no se había circuncidado. Él hacía asistente a los templos. Pero mire que ese hombre, vamos a mirar que ese hombre era un hombre que
buscando y deseoso buscar la verdad. Él está interesado en buscar la salvación. Y por eso de pronto se acercó al judaísmo. Pero mire cómo Dios invita a este hombre que era gentil, que era de una religión pagana, su cultura, y Dios demuestra a los judíos que Dios tiene misericordia por toda la nación. Hoy en día, yo pienso que muchos cristianos no tienen misericordia por su hermano que no conoce a Cristo. ¿Y por qué? Porque usted no abre esa bocota para llevar el Evangelio de Dios. No dispone su vida para que Dios lo use. No sé por qué motivo usted tiene, pero pensémonos, o piensen ustedes, ¿a cuántas personas usted le ha llevado el Evangelio? ¿A cuántos compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo o familiares que no conocen el Evangelio, usted ha sido un instrumento? ¿Realmente en el trabajo saben que usted es un hijo de Dios? A veces nosotros hacemos aserción de personas. Ellos merecen recibir el Evangelio. Ellos merecen la verdad. Pero a veces muchos cristianos hacemos exerción de personas. A este le comparto el Evangelio, a este no. A este sí, es a todos. Y es lo que estaba pasando en este momento. Los judíos pensaban que el Evangelio era únicamente para ellos. Hoy muchos cristianos piensan que el Evangelio es para ustedes o para uno nomás. Y las otras personas que no conocen a Cristo, ¿qué pasa? ¿Que se vayan al infierno? Usted y yo tenemos la verdad. ¿Qué estamos haciendo con ella? Y por eso titulé el estudio esta noche, La salvación de Cornelio. ¿Un qué? Gentil. Un pagano. Alguien que los judíos no habían pensado en él para llevarle las buenas nuevas. Pero mi Señor tenía un tiempo destinado para que el Evangelio llegara a los gentiles. Y por eso el capítulo 10 de Hechos, los invito a que vayamos a Hechos capítulo 10 y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí me colabora del 1 al 23. Que un ángel de Dios entraba
Gracias, Nubia. Y mire que aquí vemos dos visiones. Antes que los gentiles fueran salvos, Dios tenía que preparar a Pedro para llevar el mensaje y a Cornelio para que oyera el mensaje. Las dos visiones por separado de Cornelio y Pedro fueron preparando sus vidas para que pudieran comprender qué iba a pasar. Lo primero, miramos quién era Cornelio. Y era un centurión, obvio. Y acá dice piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Y hacía limosnas y oraba al Dios siempre. Era una persona que buscaba realmente una relación con Dios, pero realmente no era salvo. Que él buscaba la salvación, muchos dicen, pero aquí el centurión Cornelio vino a ser el primer gentil en escuchar la palabra de Dios, y aquí él vio los resultados de sus oraciones. Dios tuvo misericordia y dispuso a un hombre llamado Simón, a Simón Pedro, para que él fuera ese mensajero. Pero Simón Pedro también recibió esa visión y él también fue preparado. Pero Cornelio fue muy obediente. Recibió la visión, inmediatamente mandó mensajeros a buscar a Simón Pedro. Cuando uno recibe una palabra de Dios, tiene que tener la actitud de Cornelio, ponerse por obra, ejecutar, y él lo hizo. Y mientras lo estaba haciendo, Dios le estaba hablando a Pedro, mostrando qué es lo que tenía que hacer. Pero aquí, cuando llegaron a Cesarea, Cornelio estaba esperándolos, estaba ansioso de esperar ese mensajero. Y en el 24, Nubi, ¿me ayudas con el 24 hasta el 48 de una vez? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Sí, ahí va qué pena, Nubi, que te interrumpí, la visión. Y vámonos, Nubi, qué pena, vámonos hasta el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio No, qué pena, el 34, qué pena. Entonces Pedro, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo
Gracias, Nubi. Mire que aquí en el versículo 1 y 2 nos muestra quién era Cornelio. En el 3 al 6 nos muestra la visión que fue a Cornelio. Y también en el 4, en el 9 al 16 nos muestra la visión de Pedro. Pero acá en el 23 al 33 nos muestra la explicación que Cornelio le da a Pedro sobre la visión. Pero miremos el versículo 28, y dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse acerca o juntarse con un extranjero. Recordemos que los judíos no se juntaban con paganos, ellos decían que se contaminaban y ellos decían que eran personas inmundas. Aquí Pedro dice: ya sé que no puedo llamarlos inmundos. ¿Por qué? Porque él tuvo una visión, y fue una visión con alimentos, una visión con un alimento que eran animales inmundos, que los judíos no comían. Pero acá en la visión Dios le dice a Pedro: no llame inmundo a los que yo he limpiado. Y acá él hace comparación con los gentiles, que la sociedad judía lo llamaba ellos inmundos, algo rechazado. Y él ve y dice: ya sé. Y acá cuando comenzó Pedro a explicar, entonces abrió su boca y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Pedro comprendió que ellos no tenían que hacer excepción de personas, que él estaba ahí para llevar el evangelio a los gentiles. Y muchos judíos hacían excepción de personas por una raza, por una costumbre, por una tradición. Y acá yo ahora comprendo por qué Dios me trajo aquí, a que ellos recibieran la verdad, el evangelio, y hizo la explicación. Obvio, ellos ya habían conocido o habían escuchado acerca de Jesucristo, de su vida, su ministerio y su muerte, pero no habían experimentado la resurrección. Y aquí Pedro comenzó a enseñar el evangelio, un evangelio que era real, y él empezó a decir qué había pasado. Pero mire que cuando él estaba explicando el evangelio en el versículo 44, mientras aún ahora Pedro estaba, esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire que aquí vemos en el 44 cómo Dios estaba diciendo: estoy derramando mi espíritu en esas personas que también lo necesitan. Pedro pudo ver la misericordia de Dios por los gentiles, pudo ver la gracia de Dios en ese pueblo. Fue un instrumento de Dios. No me puedo imaginar lo que sintió Pedro cuando fue instrumento y vio como el Espíritu Santo estaba descendiendo en estos gentiles, personas que para los ojos de los judíos no merecían el evangelio. Igual como hoy muchos cristianos ven a un borracho y no le llevan el evangelio porque entre los ojos ya está perdido. No hay que hacer excepción de personas. Pero Nubi, ¿me ayuda con el 45 al 48, por favor? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire que Pedro no
No sé si él llevó a esos 6 hombres para que estuvieran con él, para que lo cuidaran, para que estuvieran respaldándolo, no sé. Pero llevó a 6 hombres, 6 personas que eran judías, y eran personas que tenían la circuncisión, porque para uno ser judío tenía que tener la circuncisión. Y ellos vieron, sorprendidos, cómo los gentiles se está derramando el poder de Dios. Y aquí Pedro dice en el 47, entonces respondió Pedro, pues, ¿acaso hay alguno que impida que estas personas sean bautizadas? Están viendo el poder del Espíritu Santo. Ellos vieron cómo el Espíritu Santo estaba atravesando unas personas, cómo estaba derramando Dios su poder a otras personas, a unos gentiles. Mire que ya estaba llegando el evangelio a quienes, a judíos, a samaritanos y a gentiles. Cada uno con su tiempo diferente, pero esos gentiles recibieron la palabra ansioso. Miremos la actitud de Cornelio. Él recibió una visión y él no fue envidioso, él no fue egoísta. Cuando él supo que un mensajero de Dios iba a llegar, ¿qué hizo? Invitó a sus familiares, a los conocidos. Él no sabía a qué Pedro iba a ir, qué mensaje iba a llevar, no sabía, pero él sí sabía algo, que era el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios, él dijo, no es para mí solo. Y trajo a su familia, a sus conocidos, y esperó que llegara el mensajero. Qué audiencia tan maravillosa preparada había puesto Dios. Había tocado los corazones de Cornelio y las personas que ansiosamente fueron a buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque dijeron, sí, hay un mensajero, un enviado de Dios. Y lamentablemente Cornelio hizo lo que hoy hace muchas personas, la venia a un hombre. Pero Pedro, bien parado, en un momento, no me des el crédito, soy un mensajero, soy un hombre como usted. Y él compartió la palabra. Pero miremos, Cornelio tenía un corazón dadoso, y vemos como a comienzo nos decía, un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y temeroso porque él sabía muy bien que las cosas de Dios no se juegan, que cuando uno va a recibir palabra de Dios, tiene que prepararse. Y él se preparó porque estaba ansioso y preparó su casa para ese mensajero, para ese siervo de Dios. Pero lo más bello que yo veo acá y me impactó hartísimo fue cuando esa actitud de Cornelio, de no envidioso, invitó a otros a que recibieran la palabra de Dios, a que recibieran el mensaje. Y mire qué mensaje tan lindo, un mensaje de ¿qué? De salvación. Ellos recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no una religión. Recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Aún más, se bautizaron, y como un buen líder espiritual, Pedro se quedó con ellos un tiempo. No dice qué tiempo se quedó, algún tiempo se quedó, compartió con ellos, le dio la doctrina, los guió. ¿Por qué? Porque la salvación a los gentiles había llegado. Había llegado la entrada al Evangelio a sus vidas. ¿Y cómo llegó la entrada al Evangelio? Porque un hombre dispuso su corazón, porque un hombre convocó y llamó a sus familiares y a otras personas, a los más lleganos, a los más cercanos, para que la palabra fuera recibida. Qué actitud, qué hombre. Cornelio fue un hombre ejemplar. ¿Por qué? Porque no es como muchos cristianos.
que hoy reciben la palabra de Dios y no la comparten, que reciben el mensajero de Dios o a ese enviado de Dios y es para él solo. Él compartió. El evangelio de Dios es compartir las buenas nuevas. Y él compartió, pero de pronto no entendía que el evangelio se está extendiendo a los gentiles. Unas personas o algunas de los judíos tenían aserción de personas porque eran gentiles, no le compartían, los rechazaban. Hoy, ¿qué actitud tenemos para llevar el evangelio? ¿Estamos mirando, esta persona lo necesita o no lo necesita? Si tenemos ese pensamiento, estamos haciendo aserción de personas. Pero todo el mundo necesita, porque Jesucristo no es el Jesucristo únicamente para los judíos, sino para todo el mundo. Porque Jesucristo es el único camino al Dios Padre. Jesucristo es el camino a la vida eterna. Pero muchos no lo han comprendido. Muchas personas están ciegas. Y usted y yo, teniendo la verdad, no la compartimos. Y no estoy diciendo que la capilla es el único lugar que tiene la verdad. No, la verdad es la palabra de Dios. No estoy diciendo que únicamente acá, no, hay otros lugares que Dios usa para llevar la verdad. Pero ustedes y yo, que tenemos la verdad en Cristo Jesús, ¿qué estamos haciendo? Somos instrumentos de Dios para que otra persona sea abriendo sus ojos espirituales y reconociendo a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Usted puede experimentar o puede mirar, uy, Señor, yo quisiera experimentar lo que experimentó Pablo, llevando ese evangelio y viendo cómo tú se derramabas el Espíritu Santo en ellos. Ustedes han podido experimentar cómo Dios toca las vidas de las personas nuevas en Cristo Jesús, cómo Dios transforma sus vidas. Usted es instrumento de Dios. ¿Ha podido experimentar eso? Si usted no experimenta eso, mi pregunta es, ¿está haciendo aserción de personas? Esas personas que están al lado suyo, familiares, compañeros, llámese de trabajo, de universidad, no merecen que usted le enseñe el evangelio. ¿Qué impide o qué le está impidiendo a usted compartir el evangelio? Si Jesucristo es lo más lindo que usted tiene en su vida, ¿qué le impide mostrar a Jesucristo en su vida? ¿Por qué usted y yo no anunciamos a Cristo? ¿Por qué a veces nos callamos y nos da vergüenza orar delante de nuestros compañeros por nuestros alimentos? ¿Cómo estamos? Mire que Cornelio recibió una visión. Él fue muy obediente. Pedro también fue muy obediente. Cornelio no le dijo a Dios, tiene que llamar a gente. Pero él sabía que cuando uno recibe palabra de Dios, uno solo no puede recibirla, hay que compartirla. Y él la compartió. Y vio la maravilla que Dios hizo. Ustedes y yo tenemos la verdad. Aquí vimos la salvación de Cornelio y otras personas. Si usted y yo somos salvos, ¿qué estamos haciendo con las personas que no son salvas? ¿Estamos sacándolos o lo estamos llamando a que gocen de lo que nosotros tenemos? Eso es el evangelio. Y por todas las naciones llevando el nombre de Jesucristo, llevándolo. Pero si usted se avergüenza para orar, mire que uno tiene que saber que todo tiene su tiempo.
Pero hay momentos cuando Dios abre las puertas de la salvación a otras personas y uno se goza. Cuando esa persona se le caen como a Pablo esos llagas, esas escamas en los ojos y ven a Cristo. Este fin de semana yo experimenté algo así. Vi como una persona esa escama, esa cosa nublora que tenía en su vida, y él recibió el Evangelio. Ay, ¿es así? Ay, no lo había comprendido. Ay, ¿es tan fácil? Y le entregó su vida a Cristo. ¡Wow! Uno dice, wow, Señor, gracias por permitirme ver eso. Sí, no fui instrumento yo, pero usó a otras dos personas que lo confrontaron con su pecado y mostraron al Salvador, a Jesucristo. Pero aquí pasó lo mismo. Pablo se dispuso. Sí, él decía, no tengo que estar acá, pero no puedo decir inmundo con lo que Dios ha creado. Aquella persona que está en pecado, a veces que usted y yo lo rechazamos por su condición pecaminosa y no nos acercamos para compartir el Evangelio, ahí estamos haciendo excepción de personas. Los judíos hacían excepción de personas, no se juntaban con los gentiles, ni menos con los samaritanos. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Excepción de personas porque no compartimos el Evangelio. Es a todo mundo, a todas las personas. Pero a algunos le comentan nomás a la familia. ¿Y a su enemigo qué? ¿A su vecino qué? ¿No merece que alguien anuncie el Evangelio, ustedes dos o ustedes? No sé. Pero aquí Cornelio hizo lo que todos tenemos que hacer. Invitó a sus familiares, amigos, cuando llegaba la palabra de Dios. Él no la recibió solo. Él quiso compartirlo. Y muchos cristianos reciben el Evangelio solos y no lo quieren compartir. ¿De cuento? Un mandato, ir por todas las naciones haciendo discípulos. Es para todos. ¿Y lo estás haciendo? Tú puedes decir lo mismo que decía Pablo, el apóstol Pablo. Yo puedo voltear y puedo ver detrás a las personas que Dios, o lo que Dios ha hecho por medio mío, a las personas que han llegado, a los que Dios ha permitido que el Evangelio hubiera llegado. Usted, este año, 6 meses ya, ¿cuántas vidas Dios ha transformado por medio suyo? Usted ha sido un instrumento de Dios para que otras vidas reciban la luz. ¿Ha podido usted experimentar? Wow, Señor, gracias porque me permitiste ver cómo tú obraste en esta persona. Hice lo que Pedro hizo, abrió su boca y empezó a decir la verdad. ¿Ustedes pueden experimentar eso? ¿Lo están experimentando? Mire, la salvación de Cornelio fue algo que muchos, y lo vamos a verlo el domingo, muchos dudaban, porque los gentiles no merecían el Evangelio. Aquel compañero, aquel vecino no merece que usted y yo compartamos quién es Jesucristo. Ellos no merecen que nosotros hablemos y le expliquemos el Evangelio. No podemos experimentar o no queremos experimentar cómo el Espíritu Santo toma control en otras vidas, como la tomó en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Viniendo
aquí a calentar un puesto y nuestra vida no es transformada y mucho menos otras personas. Uy, Salvador ya se puso pesado. Ya en la semana pasada estaba pesado, como diciendo, tenemos que identificarnos a Cristo, tenemos que bautizarnos. Ahora está diciendo que tenemos que abrir nuestra boca y anunciar el Evangelio. Uy, no, ya se puso pesado. No, yo no me puse pesado. Es la Escritura. Acá en los capítulos anteriores, y de pronto esto dice, ellos reciben a Cristo y se bautizaban. Ahora, Cornelio recibió al mensajero y compartió con otros. ¿Usted está compartiendo la palabra que ha recibido de nuestro Señor a otros? ¿Usted puede experimentar cómo Dios cambia las vidas de otras personas por medio suyo? Cornelio pudo decir, wow, Señor, qué privilegio ver lo que tú hiciste acá en mi casa. Y no más, tú no me dijiste que llamara a mis familiares. Gracias, Señor, por poner ese sentir en mi corazón, a no ser envidioso. ¿Usted puede decir lo mismo? La salvación de Cornelio fue algo impresionante, cómo obró Dios, cómo Dios empezó a obrar en los gentiles. ¿Usted está experimentando cómo Dios transforma las vidas de otras personas? Ni siquiera ha experimentado cómo Dios transforma su vida. Ni siquiera puede experimentar, identificarse con Cristo, mucho menos va a abrir su boca para que otros reciban la verdad. No sé, pero aquí en Hechos es un despertar espiritual que nos llama a todos y que confronta a cada persona y nos muestra cómo la iglesia estaba comenzando y miramos cómo la iglesia se está estancando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque muchos hombres ponen freno a que el Espíritu Santo obre, porque son condiciones de hombre. ¿Es usted uno de ellos? ¿O soy yo? No sé, pero oro para que Dios ponga el sentir en nosotros, como el sentir de Cornelio tuvo, que él experimentó cómo Dios transformaba las vidas de los gentiles y fue un instrumento de él para que su familia y los llegados y las personas que estaban con él experimentaran eso. No sé si usted es un cristiano envidioso con nuestro Señor. Porque cuando un cristiano es envidioso es porque todo lo recibe para él y no lo comparte. Estas enseñanzas, lo que Dios ha recibido, lo que usted ha recibido de Dios, no es para usted tampoco, es para también otras personas, para ir y hacer discípulos, llevar las buenas nuevas. Estos cristianos recibían la palabra y la transmitían a otros. ¿Usted la está recibiendo y la está transmitiendo? Es entre ustedes y Dios. Pero yo oro para que el Espíritu Santo lo redarguya a ustedes y a mí para ir a llevar el Evangelio, para ver cómo Dios transforma las vidas, que ustedes añoren cómo Dios transforma esas vidas, porque no es una religión, es una relación con Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Gracias por permitirnos hoy estar acá compartiendo y viendo